La guerra por el este de Ucrania continúa y Moscú ha confirmado la ofensiva ucraniana para recuperar Jersón. Esa región es esencial para la agricultura ucraniana y tiene también una ubicación estratégica porque limita con Crimea, anexionada por Rusia en el año 2014. Todo esto ocurre mientras aumenta la preocupación internacional por el estado de la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Los inspectores de la OEA llegarán a Zaporizhia para evaluar el control de posibles daños. Sin embargo, los combates en torno a la central nuclear no cesan. El canciller alemán Olaf Scholz pide a la comunidad internacional europea frente a la agresión rusa y lo hace en un discurso en el que describe su visión de la Unión Europea con Ucrania y otros países del este incluidos. Bolsonaro y Lula da Silva chocan en el primer cara a cara televisado en Brasil. Sus acusaciones cruzadas en los temas de corrupción, pandemia y economía dominaron el debate. Ampliamos las reacciones de este río. Moscú ha confirmado que Kiev ha lanzado una gran contraofensiva para retomar la región de Jersón en el sur de Ucrania, actualmente ocupada por Rusia. El esperado movimiento se produce tras semanas de preparación. Ucrania había estado atacando las rutas de abastecimiento ruso en un intento de aislar a las fuerzas militares desplazadas allí. Ambas partes del conflicto se han atribuido victorias en la zona, aunque no pueden ser verificadas por fuentes independientes. Rusia ocupó Jersón al principio de la guerra sin enfrentar apenas resistencia por parte de Ucrania. Expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica se dirigen a esta hora hacia la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por las tropas rusas desde casi el principio de la guerra en Ucrania. El argentino Rafael Grossi, director general de la agencia, asegura que el equipo llegará esta misma semana a la planta. Y en medio de la creciente preocupación por la seguridad de la misma cuando Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de ataques con artillería en los alrededores. Ataques que se temen puedan naturalmente producir un incidente y una fuga radioactiva de consecuencias catastróficas. La situación en la planta nuclear de Zaporizhia ha hecho sonar las alarmas en Europa y alrededor del mundo. Ahora un equipo del Organismo de Naciones Unidas para la Energía Atómica se ha puesto en marcha hacia el lugar. Encabezados por su director, el argentino Rafael Grossi, evaluarán los daños, su nivel de estabilidad y los sistemas de seguridad. En Kiev, algunos residentes celebran la llegada de la misión. Son muy buenas noticias. No necesitamos otro desastre en una central nuclear. No solo sería un desastre para Ucrania, sino para toda Europa. Aún recuerdo bien las consecuencias del accidente de Chernóbil. Aunque no todos son tan optimistas. No estoy seguro de que las autoridades rusas revelen toda la verdad o de que permitan al equipo mejorar la situación. Así que no creo que vaya a haber resultados reales. En las ciudades y pueblos cercanos a la planta, la gente se prepara para lo peor y se dirige a lugares como este, donde las autoridades les proporcionan tabletas de yodo. Es una medida preventiva y profiláctica. No se debe ingerir la tableta en cuanto se recibe. Debe tomarse solo cuando las autoridades emitan un aviso oficial. Comenzamos a distribuirlas la semana pasada. Unas 8.500 personas han recibido las tabletas, de ellas 2.500 niños. Mientras se espera que estas tabletas no tengan que ser consumidas, la situación en la mayor planta nuclear de Europa continúa siendo tensa y Moscú sigue rechazando los llamados a establecer una zona desmilitarizada para prevenir un posible desastre. Un discurso decisivo para Europa. El canciller Scholz hizo el intento durante su visita a Praga. El socialdemócrata propuso cambios fundamentales en la política de defensa europea. Scholz cree que con la guerra Rusia intenta debilitar a Europa y dividir la Unión Europea. Por eso propone una reforma del bloque comunitario donde Ucrania, en su opinión, debe ser fortalecida y la Unión Europea ampliada. El canciller alemán Olaf Scholz acudió como invitado a la Universidad Carolina de Praga. Allí habló sobre el futuro de la Unión Europea y su misión de paz, que ahora debe reajustarse.
Hoy en día depende de nosotros desarrollar aún más esta promesa de paz. Es necesario que la Unión Europea pueda garantizar su seguridad, independencia y estabilidad ante los desafíos externos. El canciller alemán afirmó además que su país apoyará a Ucrania a largo plazo. A finales de octubre se celebrará en Berlín una conferencia para tratar su reconstrucción. Vamos a apoyar a Ucrania en materia económica, financiera, política, humanitaria y militar. Pueden confiar en que los apoyaremos todo el tiempo que sea necesario. Scholz defendió la necesidad de un sistema común de defensa aérea para mejorar la seguridad de la UE y de toda Europa. También sería ventajosa, afirmó, la fabricación y adquisición conjunta de armas. En comparación a Estados Unidos, la UE tiene demasiados sistemas de armas. Esto no es eficiente porque nuestros soldados tienen que entrenarse con muchos sistemas distintos. Además, su mantenimiento y reparación también requieren más tiempo y dinero. El canciller se comprometió a expandir el bloque hacia el este. No solo prometió un apoyo decidido a la integración de Ucrania, Moldavia y los países de los Balcanes, también se lo ofreció a Georgia. En este contexto, Scholz también abogó por un cambio gradual en los procedimientos de votación conjuntos. Hoy es necesario que estemos unidos y el riesgo de que el veto de un solo miembro impida avanzar a todos los demás aumenta al añadir un nuevo Estado miembro. Quien crea lo contrario niega la realidad europea. Estas y otras realidades europeas entrarán en el próximo encuentro entre el canciller Scholz y el primer ministro checo Petr Fiala. También se ultimarán los detalles de la entrega de tanques alemanes Leopard 2 a la República Checa como parte de un intercambio múltiple, ya que este país había suministrado antes tanques de fabricación soviética a Ucrania. Y Scholz compromete un apoyo mucho más audaz a Ucrania, lo vemos, queremos ponerlo en perspectiva con Ana Plasencia. Ana, saludos. Scholz no solo habla de apoyo esta vez, sino de apoyo decidido a Ucrania. Habla también de imperialismo, habla de autocracia sana. ¿En qué se traduce concretamente este cambio en el lenguaje del canciller alemán? Bueno, se traduce en que la prioridad ahora en una Europa cansada de la guerra y sumida en una grave crisis energética es que Alemania apoya a Ucrania en todos los sentidos, también militarmente y el tiempo que sea necesario. La Rusia de Putin se define en oposición a la Unión Europea en un futuro inmediato. Cualquier desacuerdo entre nosotros, cualquier debilidad será utilizada por Putin. Eran palabras del canciller durante ese primer gran discurso que veían sobre Europa, que no pronunció en París o en Bruselas, sino en Praga, en la histórica Universidad Carolina, una de las más importantes e históricas del continente y un lugar, por cierto, en el que protestas estudiantiles hicieron detonar la revolución de terciopelo en noviembre de 1989, acabando con el régimen comunista. Ese fue el lugar y el escenario elegidos hoy por ese mensaje de firmeza de Olaf Scholz, que declara que su país asumirá una responsabilidad especial con Ucrania, reforzando sus capacidades de artillería y defensa antiaérea. Scholz, acusado a menudo, recordemos, de tibieza en su política de apoyo militar a Ucrania, anunció hace tan solo unos días que Alemania entregará más armamento a Kiev por valor de 500 millones de euros. Jenny. Ana, y Scholz también abogaba por una integración de países que podría resultar en el bloque de 30 o 36, incluso países. ¿Qué dijo el canciller sobre una posible reforma a la Unión Europea? En definitiva, definió el impacto de la ofensiva rusa en Ucrania sobre el futuro de Europa y explicó cómo debería cambiar la estructura del bloque comunitario. Eso sí, siempre fiel a ese particular estilo scholziano, es decir, exento de carisma, monótono y pálido, si lo comparamos al de antecesores socialdemócratas como Willy Brandt o Helmut Schmidt. Scholz pide que Europa se imponga, que sea más independiente, que cumpla con las demandas de los ciudadanos, y su ansia de reforma recuerda y se apoya en la visión europea de cambio del presidente francés Emmanuel Macron. Me preguntas por las reformas. Scholz defiende la ampliación del bloque, ya lo comentabas, y las candidaturas de Moldavia, Georgia y Ucrania, también la de países de los Balcanes. Quiere además construir un nuevo sistema de defensa aéreo conjunto. Dice que sería más rentable y eficiente que si cada uno tiene el suyo propio, aunque dejó fuera los detalles al respecto. La reforma quizás más controvertida, Jenny, que mencionó, es la del derecho a veto de cada miembro de la UE. Scholz quiere eliminarlo y propone un sistema de votación por mayoría para no ralentizar la toma de decisiones del bloque, por ejemplo, en materia de sanciones o derechos humanos. Ana Plasencia, muchas gracias.
Dejamos la política alemana para hablar de economía y tenemos aquí al experto Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Jenny? Vamos a hablar de un cumpleaños, esta vez vamos a hablar del cumpleaños de Netflix, un servicio que arrancó como una empresa que enviaba DVDs por correo, un servicio realmente revolucionario en aquel entonces, pero después se convirtió en el principal proveedor de streaming del mundo, sobre todo durante los confinamientos que nos trajo la pandemia de la COVID-19. Bueno, este lunes la plataforma cumple un cuarto de siglo de vida, pero son unas bodas de plata que encuentran a la compañía luchando por conservar a su clientela, unos 220 millones de suscriptores en todo el mundo. 1 millón de ellos cancelaron la suscripción en el segundo trimestre de este año nada más. Algunos motivos son la retirada de Netflix del mercado ruso y la preocupación por la posible inclusión de publicidad en el servicio. Y de esto hablamos ahora mismo con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, bueno, Netflix creó prácticamente el mercado del streaming, la difusión continua de cine y en Internet, pero entre tanto aparecieron grandes competidores. ¿En qué momento está ahora Netflix celebrando un cuarto de siglo de existencia? Netflix durante la pandemia creció como otras empresas, Pelotón, por ejemplo, Zoom, a un ritmo imposible de mantener e imposible de conservar. Cuando empezaron a caer todas las empresas tecnológicas, Netflix fue la primera que cayó más fuerte. Desde octubre, que llegó al pico de su cotización, hasta ahora ha perdido un 67% de su valor. Entre mayo y junio despidió a 450 personas y además está teniendo algunos problemas con mantener las suscripciones que tanto creció durante la pandemia. Pero Netflix, como dices, es un rey en un sector que prácticamente se inventó. En este sentido, Netflix sigue reinando. Tiene una suscripción de 220.7 millones en todo el mundo. Eso es un 30% más que antes de la pandemia, aunque no se refleje en la bolsa. Y sigue creciendo mucho. Las cifras del último trimestre, el segundo trimestre del año, se ve un crecimiento del 9%. Podría haber sido del 13% si no hubiera estado el dólar tan fuerte. Hay que recordar que el 60% de los ingresos vienen de fuera de Estados Unidos y tiene un margen operativo muy alto, casi del 20%. Tiene unos éxitos como Stranger Things, Squid Game, Sandman últimamente, que ha permitido que a pesar de la inflación siga siendo bienvenido en los hogares y a pesar de un mercado cada vez más competitivo, siga estando entre la lista de las compras mensuales de todas las familias. Un futuro entonces con oportunidades y con desafíos. ¿Qué es lo que le espera entonces a Netflix por delante, Ana? Pues por delante tiene la necesidad de aumentar la producción de contenido para que así pueda mantenerse como líder, que todavía es, frente a otros servicios de streaming como pueda ser propia YouTube o Amazon de Prime o Warner o Paramount e incluso Disney, que es la más pujante de todas las competidoras que tiene. Además está intentando probar un servicio con anuncios y en Latinoamérica está intentando probar 2 programas pilotos para probar cómo puede sacar rendimiento de las suscripciones que se prestan entre amigos y familiares. Estamos hablando de un ingreso muy pequeño, pero sobre millones de cuentas. Así es, ¿quién no usa la cuenta de un tío o una tía para ver Netflix, verdad? Gracias, Ana Nieto. Hasta la próxima. 1 año y medio después de su lanzamiento, el sistema de pago digital implementado por el Banco Central de Brasil se ha convertido en el método más popular para transferencias de dinero cotidianas en Brasil, superando ya las operaciones con tarjeta de crédito y de débito. Los bancos comerciales se ven ahora también obligados a ofrecer alternativas comparables en materia de comodidad y seguridad. João Claudino de Souza es un sin techo que se gana la vida en las calles de Sao Paulo. En muchas ocasiones se ve obligado a pedir dinero a transeúntes y conductores. Desde hace un tiempo recibe cada vez menos ayudas en efectivo y más transferencias vía Pix. Es muy fácil para cualquiera. Inclusive un sin techo puede usar Pix, porque no es algo difícil de conseguir. Este método de pago electrónico fue lanzado en noviembre de 2020 por el Banco Central de Brasil y se ha convertido en el segundo medio de pago en el comercio electrónico según una consultora. Los usuarios destacan su inmediatez.
Cuando apuntas la cámara del celular así, aparecen todos mis datos. Mi nombre, la cuenta, todo. Y es rápido. En unos segundos se escanea de forma automática y listo. Solo tienes que teclear la cantidad. Por ahora se utiliza para transacciones con montos relativamente pequeños, como hacer donativos o comprarse un refrigerio. Cosas que antes se pagaban en efectivo. Este sistema es especialmente ventajoso para los comerciantes, pues sus tasas son mucho menores que las de otros medios de pago electrónico. También les ahorra los riesgos que implica manejar grandes cantidades de efectivo. El dinero puede perderse o se lo pueden robar. Mucho más fácil en Pix, porque todo es más seguro. Tiene mucha seguridad, código de acceso. Las tarjetas bancarias funcionan hoy en día con el sistema de pagos sin contacto y a mucha gente le roban la tarjeta. Pero no todos son ventajas. Sus detractores aseguran que el acceso desde el teléfono facilita a otros delitos, como los secuestros express. En todo caso, su masividad se explica porque en Brasil hay más de un celular por persona. Y seguimos en Brasil ahora con un tema crucial, Jenny Pérez. Crucial, incómodo, chispeante, no sé, bueno, como ustedes lo interpreten. Hablamos naturalmente de ese debate repleto de acusaciones, de choques. Hablo del primer cara a cara entre el actual presidente de Brasil y candidato Jair Bolsonaro y su retador político, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Habían otros 4 candidatos en el plató de televisión, pero fueron ellos quienes acapararon finalmente la atención pública. Se dijeron de todo. Bolsonaro, que dijo a Lula que su gobierno había sido el más corrupto de la historia, y Lula, que respondió diciendo que con la pandemia y la economía, Bolsonaro estaba destruyendo el país. Puedo estar junto a él, pero no le daré la mano a un corrupto. No lo haré. Antes de entrar al primer debate de cara a las elecciones del próximo 2 de octubre, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó claro cuál sería su principal arma contra Lula da Silva: las acusaciones de corrupción. Ya durante el evento, el mandatario recordó los casi 2 años que el expresidente pasó en prisión por 2 procesos por corrupción. Su gobierno estuvo marcado por la cleptocracia, un gobierno basado en los robos. Robos para conseguir apoyos en el Congreso, no solo para el expresidente Lula, sino también para conseguir apoyos dentro del Congreso. Por lo tanto, nada justifica esta respuesta mentirosa que usted dio sobre este asunto. Sí, su gobierno fue el más corrupto de la historia de Brasil. Lula se defendió afirmando que fue juzgado y que la justicia brasileña anuló los procesos contra él. Además, aseguró que solo fue encarcelado por motivos políticos para que Bolsonaro pudiera ganar las elecciones de 2018. También apuntó a los logros que atribuye a sus gobiernos entre 2003 y 2011. El presidente debería saber que mi gobierno se caracterizó por la mayor política de inclusión social, por la mayor generación de empleos, por el mayor aumento del salario mínimo, por la mayor inversión en la agricultura familiar, por la mayor inversión en la Ley General para las pequeñas empresas. Nuestro gobierno, además de eso, fue el que más invirtió en educación. Los mensajes ultraconservadores tampoco faltaron en el repertorio de Bolsonaro, temas que resultan muy atractivos para los cristianos evangélicos, una comunidad a la que pertenece 1/3 de la población brasileña. El Partido de los Trabajadores no tiene amor por la familia, quiere fomentar las drogas, la marihuana. Quieren que el movimiento de los sin tierra vuelva a invadir propiedades privadas, quieren desarmar a la gente buena. Yo los armé, a muchos de ellos, y los índices de violencia disminuyeron en Brasil. Todas las encuestas esbozan un escenario electoral muy polarizado entre Lula, quien encabeza una coalición de 10 partidos de tendencia progresista, y Bolsonaro, líder de la ultraderecha. Según los sondeos, Lula es favorito para ganar los comicios, con cerca del 45% de la intención de voto, frente a un 30% de Bolsonaro.
No está claro, sin embargo, si Lula alcanzaría la mayoría necesaria en primera vuelta. Brasil y el día después del debate, el primero, pero va a haber más. El periodista Marcelo Silva de Sousa nos amplía ahora mismo en Río de Janeiro. Marcelo, un gran gusto saludarte. Y la pregunta, ¿qué dicen las encuestas post-debate? ¿Quién convenció más a los brasileños? Bueno, ni Lula ni Bolsonaro. Hablamos de la senadora Simone Tebet, quien se autopresenta como candidata de la tercera vía y que ocupa el cuarto lugar en las encuestas con entre un 2 o 3%. Ella fue, según una encuesta cualitativa de la consultora Datafolia después del debate, la vencedora, porque la audiencia vio en ella firmeza en sus palabras y criticó por igual tanto a Lula como a Bolsonaro. Los dos principales candidatos fueron vistos por parte de los brasileños como más preocupados en intercambiar ataques y agresiones de tono personal que en presentar proyectos para Brasil. Esto fue lo que sintieron buena parte de los brasileños, que también en las redes sociales, en algunos casos, donde el presidente Bolsonaro cuenta con un amplio apoyo, una gran actividad, muchos seguidores bolsonaristas votaron al presidente Bolsonaro como favorito, como vencedor de esas encuestas, pero claro, los seguidores de Lula también dijeron lo mismo. Interesante lo que nos cuentas, Marcelo, a todo esto. ¿Cuáles son los temas que más impactaron en la opinión pública brasileña? Quizás con datos de las encuestas post-debate. Te lo pregunto porque los choques por la corrupción, por el tema de la pandemia, la economía, fueron los que dominaron en la prensa. Pero ¿qué dicen los brasileños el día después? Hubo dos aspectos que llamaron muchísimo la atención, puntos negativos tanto de Lula como de Bolsonaro. En el caso del expresidente Lula se lo notó huidizo y esto fue lo que se vio en las teles de los brasileños al ser abordado por Bolsonaro sobre el tema de la corrupción. Un Lula que respondió en primer lugar enumerando una serie de organismos de control para combatir la corrupción, pero que una vez más presionado, puesto contra las cuerdas por Bolsonaro sobre los escándalos de corrupción en la petrolera Petrobras durante su gobierno, se refirió a otros asuntos, desvió de tema y puso sobre la mesa las políticas de inclusión social de su gobierno, desviando y sin saber responder. Por el caso de Bolsonaro se lo notó que perdió el hilo, perdió el control en un momento de la noche en el cual se enojó con una periodista que había formulado una pregunta con críticas hacia su postura en la pandemia. Bolsonaro le dijo que estaba obsesionado con él y que seguramente dormía pensando en él. Una declaración desafortunada que fue condenada por los otros candidatos y que sin dudas sacaron provecho de este fallido de Bolsonaro que fue visto en la campaña de él como muy negativo, porque uno de los objetivos de Bolsonaro es disminuir el rechazo en el electorado femenino. Una declaración que sin dudas no ayudó en ese sentido. Sí, lo creo yo también. Muchas gracias. Marcelo Silva de Sousa, en Río. Bogotá y Caracas retomaron este lunes formalmente las relaciones diplomáticas después de 3 años de ruptura, un paso posibilitado por la llegada en agosto al poder del izquierdista, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El recién nombrado embajador colombiano, Alberto Benedetti, está ya en Caracas, su homólogo venezolano Félix Plasencia en Bogotá. Ambos países esperan de esta manera poder reimpulsar el intercambio comercial que rozó los $7.200 millones en 2008, pero se vino a pique con el cierre parcial de la frontera en 2015 y total en 2019. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rompió relaciones en 2019 con Colombia cuando su homólogo de entonces, Iván Duque, apoyó al líder opositor Juan Guaidó. En Irak, los partidarios del influyente clérigo chiita Moqtada al-Sadr asaltaron este lunes el Palacio de Gobierno de Bagdad horas después apenas de que este anunciara que va a dejar la política de forma definitiva. Tras el asalto, las autoridades establecieron el toque de queda en todo el país. El ejército iraquí se desplegó para dispersar a la multitud que se manifestaba en la llamada zona verde de la capital. Al menos 15 personas han muerto y decenas han resultado heridas. Desde las elecciones del pasado octubre, Irak no tiene presidente ni primer ministro. Los seguidores de al-Sadr llevan semanas protestando para pedir reformas en el país. Y es uno de los programas espaciales más ambiciosos del mundo, la multimillonaria misión Artemis de la NASA, cuyo objetivo es que algún día los humanos regresen a la Luna y algún día a Marte.
pero ha tenido un comienzo decepcionante. La Agencia Espacial de Estados Unidos se vio obligada a suspender el lanzamiento de su cohete más grande después de una serie de problemas técnicos. Es probable entonces que veamos un nuevo intento el próximo viernes. Los minutos pasaban y el cohete de 98 metros y su cápsula no tripulada Orión seguían en la plataforma de lanzamiento. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, había volado hasta Cabo Cañaveral para ver el despegue del cohete más potente de la NASA. Multitud de turistas llenaban los alrededores, deseosos de presenciar el acontecimiento. Pero una serie de problemas técnicos obligaron a suspender el lanzamiento, una decepción más para el programa lunar Artemis, del que ya se han aplazado varios despegues. Sin embargo, la NASA asegura que detectar problemas es parte del entrenamiento. Por eso hacemos este vuelo de prueba, para someterlo a tensión y asegurarnos de que cuando lancemos la misión Artemis II, que estará tripulada, sea lo más segura posible. Hace más de medio siglo, la llegada de Neil Armstrong a la Luna estimuló la imaginación de toda una generación. Ahora los seres humanos quieren regresar. Si todo sale bien en esta misión de prueba, a partir de 2024 se podría lanzar un vuelo tripulado. Una de las pretensiones de la misión Artemis es poner a la primera mujer y primera persona negra en la Luna. Se espera que sea la astronauta Jessica Watkins. Por supuesto que estaría entusiasmada de formar parte del reto de llegar a otra superficie planetaria, ya sea la Luna o Marte. El objetivo último es llegar al planeta rojo. Antes, se busca establecer una colonia permanente en la Luna, que sería un campo de pruebas para la misión a Marte. Pero primero, hay que lograr que el lanzamiento de Artemis 1 sea un éxito. Es todo, muchas gracias y hasta pronto.